Embriagarse puede llevar a situaciones embarazosas y complicadas. Este fue el caso de Kerem, quien al encontrarse bajo los efectos del alcohol, pronunció un nombre equivocado y desató un gran lío. Según testigos presentes en la escena, Kerem estaba en una fiesta y al intentar saludar a una persona, se confundió de nombre y mencionó a alguien que no estaba presente en el lugar. Esto provocó una serie de malentendidos y discusiones entre los asistentes, generando un ambiente tenso y desagradable. La situación se salió de control rápidamente, con Kerem tratando de explicar su error mientras que otros trataban de calmar los ánimos. Finalmente la fiesta tuvo que ser interrumpida y Kerem tuvo que disculparse públicamente por su desliz. Este incidente nos recuerda la importancia de beber con moderación y de ser conscientes de nuestras acciones en todo momento. Embriagarse puede tener consecuencias negativas, como en el caso de Kerem, quien terminó en medio de un lío innecesario por un simple error de nombre. Es fundamental recordar que el consumo excesivo de alcohol puede afectar nuestra capacidad de pensar con claridad y de controlar nuestras acciones. Por lo tanto, es importante saber cuánto podemos beber y mantenernos dentro de nuestros límites para evitar situaciones vergonzosas o peligrosas. Además, es importante recordar que las disculpas y la responsabilidad son clave cuando cometemos un error, especialmente si este error ha causado incomodidad o problemas a otras personas. Kerem supo reconocer su equivocación y disculparse, lo cual es un paso importante para reparar el daño causado. En resumen, embriagarse puede llevar a situaciones embarazosas y complicadas, por lo que es importante beber con moderación y ser conscientes de nuestras acciones en todo momento. Recordar estos consejos puede ayudarnos a evitar problemas y mantener relaciones saludables con los demás. También es importante recordar que buscar ayuda si creemos que tenemos un problema con el alcohol es fundamental. Existen recursos y profesionales que pueden brindar apoyo y orientación para superar la adicción al alcohol y recuperar el control sobre nuestra vida. En última instancia, la responsabilidad y el autocuidado son clave cuando se trata de consumir alcohol. Tomar decisiones conscientes y responsables nos ayudará a evitar situaciones desagradables y a mantener una relación saludable con esta sustancia. Además, es fundamental recordar que el consumo de alcohol en exceso puede tener consecuencias graves para nuestra salud física, mental y emocional, así como para nuestras relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, es importante ser conscientes de nuestros límites y saber cuándo es necesario buscar ayuda si sentimos que estamos perdiendo el control. En resumen, el consumo de alcohol puede formar parte de nuestra vida social y cultural, pero es importante hacerlo de manera responsable y consciente. Debemos estar informados sobre los efectos del alcohol en nuestro cuerpo y mente y tomar decisiones saludables que nos permitan disfrutar de forma segura y equilibrada. Si en algún momento sentimos que el alcohol está afectando negativamente nuestra vida, no debemos dudar en buscar ayuda y apoyo para superar cualquier problema que podamos tener. Recuerda que tu salud y bienestar son lo más importante. En conclusión, el consumo de alcohol puede ser parte de nuestra vida social, pero es crucial hacerlo de manera responsable. Debemos estar conscientes de los riesgos para nuestra salud y bienestar, así como para nuestras relaciones personales y profesionales. Si en algún momento sentimos que el alcohol está afectando nuestra vida de manera negativa, es importante buscar ayuda y apoyo para superar cualquier problema que podamos tener. Nuestra salud y bienestar son lo más importante, por lo que debemos tomar decisiones informadas y saludables en relación al consumo de alcohol. Cuida de ti mismo y de los demás.